Me llamo Celeste Morro. Tengo 27 años y, hace 3 semanas, me encontraba en medio del aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth mientras mi propia madre gritaba ante una multitud de desconocidos que yo era una ladrona. Mi padre exigía que la seguridad del aeropuerto me detuviera en ese mismo instante. Cientos de personas dejaron de caminar. Los teléfonos aparecieron en el aire. Todas las miradas se clavaron en mí. Pero yo no estaba observando a la multitud. Estaba mirando a un agente federal en particular, esperando el momento en que reconociera mi rostro. Antes de contarles lo que ocurrió después, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han trabajado hasta el agotamiento por personas que supuestamente debían amarlos incondicionalmente, solo para descubrir que los veían como un recurso y no como un hijo o una hija? Escriban su edad y desde dónde nos ven. Quiero saber cuántos han sentido esta misma clase de invisibilidad. Permítanme regresar al principio de esta historia. Almohadilla parte 1. La noche en que mi futuro desapareció. Crecí en una ciudad mediana cerca de Nashville, Tennessee. Era la mayor de 2 hermanas en lo que, para el mundo exterior, parecía una familia sureña trabajadora y unida. Mis padres, Donna y Gerald Morro, dirigían una pequeña pero respetada empresa de catering para eventos llamada Morro Stable. Manteles blancos, aperitivos elegantes, recaudaciones de fondos para iglesias y fiestas corporativas. Desde afuera parecía un negocio exitoso. Desde adentro, yo era el motor que evitaba que se detuviera por completo. Comencé a llevar la contabilidad a los 19 años, después de que la factura de electricidad de la cocina comercial quedara sin pagar durante 3 meses consecutivos y nuestro principal proveedor amenazara con cancelar la relación comercial. Cuando cumplí 23 años, ya me encargaba de los pedidos, la contratación de personal, la comunicación con los clientes y la ejecución de los eventos, mientras mis padres recibían todos los elogios al final de cada celebración exitosa. No recibía un salario. Recibía una especie de asignación económica irregular depositada en una cuenta bancaria a la que mi madre todavía tenía acceso. Sin embargo, en silencio, estaba construyendo algo propio. Durante 3 años desarrollé relaciones profesionales con 6 clientes corporativos de los sectores médico y financiero de Nashville. Me contrataban directamente para consultoría gastronómica premium, completamente separada de Morro Stable, totalmente legal y enteramente mía. Conseguí generar $38,000 que guardé en una cuenta exclusiva de la que mis padres no sabían nada. Además, había sido aceptada en un prestigioso programa de artes culinarias y gestión hotelera en un reconocido instituto de Barcelona, España. El ingreso requería un depósito de $4,000, que ya había pagado. Mi vuelo estaba reservado. Mis maletas casi listas. La noche anterior a mi partida fui a buscar mi pasaporte en la caja de seguridad ignífuga que guardaba en el estante superior de mi armario. Había desaparecido. Revisé cada cajón, cada bolso y cada rincón imaginable de mi habitación. Nada. Cuando entré en la cocina, mi madre estaba frente a la estufa removiendo una olla de pollo con albóndigas como si fuera una noche cualquiera. Celeste, dijo antes de que yo pudiera hablar. No vas a España. Ni siquiera se giró para mirarme. Mi padre estaba apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, con la expresión de alguien que ya había decidido cómo terminaría aquella conversación. Tu hermana Amber te necesita aquí, dijo. Perdió su trabajo. Necesitamos ayuda para la temporada de bodas de primavera. Podrás ir a España cuando las cosas se tranquilicen. Amber tenía 24 años. Había perdido su tercer empleo en 2 años. Vivía con mis padres y jamás había trabajado en un solo evento de Morro Stable. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi vuelo salía en 11 horas y mis propios padres habían robado un documento federal para impedir que abordara ese avión. No grité. No rompí nada. Regresé a mi habitación, me senté en el borde de la cama y escuché el silencio de la casa. Entonces comencé a planear. Almohadilla parte 2. Lo que encontré en el archivador. Durante 3 días interpreté el papel que ellos necesitaban. Silenciosa. Obediente. Derrotada. Preparé comida para eventos futuros. Contesté llamadas de proveedores. Actualicé horarios y planificaciones. Dejé que mi madre creyera que su estrategia había funcionado. La segunda noche no pude dormir. Escuchaba el ruido distante de un avión cruzando el cielo y pensaba en la orientación de mi programa en Barcelona comenzando sin mí al otro lado del Atlántico. Abrí mi computadora portátil y revisé mi cuenta de ahorros.
Había una transferencia pendiente de $9.500 iniciada la misma noche en que desapareció mi pasaporte. El dinero iba dirigido a una cuenta conjunta a nombre de Amber, conectada discretamente por mi madre a una antigua cuenta estudiantil que ella había firmado conmigo cuando yo tenía 17 años. Nunca había eliminado su nombre de la documentación. No solo intentaban mantenerme encerrada, también estaban vaciando mis ahorros. A la mañana siguiente estaba en el banco antes de que abrieran las puertas. Cancelé la transferencia. Cerré la cuenta conjunta. Transferí los $38.000 a una nueva cuenta de alto rendimiento en una entidad nacional únicamente a mi nombre. Cuando regresé a casa, me puse el delantal y seguí preparando buñuelos de maíz para el evento del sábado. Mi madre pasó junto a mí y sonrió con satisfacción. Yo le devolví la sonrisa. Esa noche utilicé mis llaves maestras para abrir el archivador cerrado de mi padre. Gerald tenía una obsesión: guardar documentos, contratos, acuerdos de arrendamiento, correspondencia fiscal. Buscaba una carta específica. 3 semanas antes había interceptado un sobre del IRS dirigido personalmente a mí y me aseguró que se trataba de un error administrativo. Lo encontré en el fondo del último cajón. Era una notificación de embargo por impuestos laborales impagos, que superaban los $63.000. La deuda figuraba a mi nombre, no al de la empresa. Seguí revisando documentos hasta encontrar el acuerdo operativo de la compañía. 2 años antes, Gerald y Donna Morrow habían transferido el 100% de la propiedad de Morrow Stable LLC a mi nombre. Mi firma había sido falsificada. Incluso estaba notarizada. Permanecí sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. No me habían impedido marcharme porque necesitaran una cocinera. Me habían detenido porque, si me iba, una empresa al borde del colapso con enormes problemas fiscales quedaría completamente bajo mi responsabilidad. Fotografié cada documento, cada firma falsificada, cada retiro personal disfrazado de gasto empresarial, cada factura pagada utilizando mi historial crediticio. Luego reuní todo en una carpeta cifrada y la envié a la única persona en quien confiaba plenamente. Almohadilla parte 3. La mujer que sabía cómo contraatacar. Se llamaba Renata Cole. Era la hermana distanciada de mi padre. Renata había cortado toda relación con la familia 8 años antes, cuando Gerald intentó utilizar el patrimonio de su vivienda para rescatar el negocio. Durante más de 20 años había trabajado como contadora pública certificada y especialista en auditoría forense. Ella comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Cuando recibió las fotografías, me llamó al instante. Celeste, esto es fraude fiscal y robo de identidad. Tenemos que actuar rápido y con cuidado. Ya había localizado a una abogada corporativa en Nashville especializada en conflictos societarios y protección patrimonial. Pero luego me contó algo que me dejó sin aliento. 3 días antes, mi madre había llamado al Departamento de Estado de Estados Unidos utilizando mi nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguridad social para denunciar mi pasaporte como robado. Mi pasaporte no estaba escondido. Había sido marcado oficialmente en el sistema federal. Si hubiera intentado usarlo, habría sido detenida antes de llegar a la puerta de embarque. Mi madre había convertido un protocolo de seguridad federal en una herramienta para retener a su propia hija. Gracias a los contactos de Renata, inicié el trámite de un pasaporte de emergencia. Solo tomaría 10 días. Regresé a casa y seguí horneando galletas como si nada hubiera ocurrido. Almohadilla parte 5. La huida. También dejé eso atrás. Eran las 3:15 de la madrugada. Vestía ropa oscura. Mis 2 maletas rígidas avanzaban sobre la grava produciendo un crujido seco bajo las ruedas. Antes de abandonar la cocina, hice una última cosa. Limpié cada superficie de acero inoxidable hasta que reflejara la luz como agua inmóvil. Revisé la cámara frigorífica industrial. Los estantes estaban vacíos. La fiesta de cumpleaños de Amber, un brunch exclusivo para sus amigos universitarios adinerados, estaba programada para dentro de 12 horas. Mis padres les habían prometido un servicio de catering de lujo. Yo no había pedido ni un solo ingrediente. Doblé mi viejo mandil de trabajo con precisión y lo coloqué en el centro de la mesa de preparación. Debajo dejé el contrato de extorsión que mi madre había escrito, con la línea de la firma completamente en blanco. Después salí por la puerta trasera hacia la oscuridad de Tennessee. Las luces automáticas del camino se encendieron cuando iba a mitad de la entrada. Mi padre apareció de golpe en el porche, todavía en bata, gritándome que me detuviera. Seguí caminando. Al final del camino me esperaba el automóvil de Renata,
con el motor encendido y las luces apagadas. Abrió la cajuela sin decir una palabra. Guardé mis maletas, subí al vehículo y nos alejamos mientras Gerald seguía de pie en el jardín gritando hacia la oscuridad. Unos kilómetros después, Renata encendió los faros. ¿La cámara frigorífica? Vacía. Ni un solo huevo. Renata sonrió. Almohadilla, almohadilla, parte 6. El aeropuerto. Para cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Dallas-Fort Worth, habíamos recorrido cientos de kilómetros. Elegimos Dallas específicamente para alejarnos de cualquier contacto local que mis padres pudieran utilizar en Nashville. Sin embargo, Renata recibió una alerta de un antiguo colega vinculado a la Seguridad Federal de Transporte. Gerald había llamado a las autoridades aeroportuarias. Había denunciado a una supuesta delincuente corporativa en fuga. Había proporcionado mi nombre completo, mi descripción física y el itinerario falso hacia Charlotte que yo había dejado como señuelo. Había activado una alerta de seguridad basándose en mentiras. Entré al aeropuerto con paso firme. Mi nuevo pasaporte expedido de emergencia estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta. La memoria digital cifrada estaba en mi mano. Estaba a pocos metros del corredor de seguridad internacional, cuando escuché una voz atravesar el ruido del aeropuerto como una sirena de emergencia. «Deténganla. Es una ladrona. Le robó a su familia». Era mi madre. Donna y Gerald habían conducido toda la noche. Primero fueron a las puertas nacionales buscando el vuelo a Charlotte. Cuando descubrieron que nunca había existido, entendieron el engaño y calcularon mi verdadero destino. Me detuve. Me di la vuelta. Se veían descompuestos. Mi madre había perdido por completo la imagen impecable que siempre utilizaba como armadura. Las perlas. La ropa perfectamente planchada. La compostura. Todo había desaparecido. Mi padre respiraba con dificultad. Coloqué mis maletas frente a mí. Di un paso hacia atrás. Mantuve las manos visibles a los costados. No corrí. No grité. No me defendí. Los viajeros comenzaron a reunirse alrededor. Los teléfonos aparecieron en todas direcciones. La policía aeroportuaria respondió a la llamada de emergencia. Con ellos llegaron 2 agentes federales de aduanas y protección fronteriza. Mi padre se adelantó inmediatamente. Estaba convencido de que la autoridad actuaría exactamente como él ordenara. «Esta mujer es una criminal», declaró. «Destruyó nuestro negocio y está huyendo de la jurisdicción federal. Quiero que la detengan y registren esas maletas». Uno de los agentes avanzó. Era alto. Sereno. De esos hombres cuya sola presencia obliga a los demás a bajar la voz. Tomó mi pasaporte. Lo abrió. Escaneó la fotografía. Levantó la mirada. Entonces algo cambió en su expresión. «¿Celeste Morrow?» «Sí, señor». El hombre observó mi rostro unos segundos. «Oficial Marcus Denton». Y entonces recordé. 2 años antes, Morrow Stable había atendido una ceremonia regional para agentes federales en un hotel de Nashville. Mi padre había aceptado el contrato y luego redujo el personal al mínimo. Yo trabajé sola durante 14 horas para servir una cena formal de 4 tiempos a 280 oficiales. Al terminar el evento, cerca de la medianoche, Marcus Denton entró a la cocina y me encontró fregando enormes bandejas industriales. Me estrechó la mano. Me dijo que era el mejor servicio que había visto en toda su carrera. Y ahora me había reconocido. Almohadilla, almohadilla, parte 7. La verdad al descubierto. Todo ocurrió en menos de 20 minutos. Pero para mí fue como ver 27 años condensados en un único instante. Mostré mis registros bancarios. Cada depósito. Cada transferencia, cada pago proveniente de mis clientes privados. Todo perfectamente documentado. Entregué la memoria cifrada. Dentro estaban los acuerdos corporativos falsificados, la notificación del IRS, la grabación donde mi madre admitía haber fingido ser yo para obtener acceso bancario, y el contrato de extorsión escrito de su puño y letra. Después expliqué lo del pasaporte. Cómo había utilizado mi información personal para reportarlo como robado y asegurar que las autoridades me detuvieran. Mi madre comenzó a llorar, o al menos intentó hacerlo. El llanto desapareció en el momento en que el oficial Denton leyó el documento de extorsión. Mi padre trató de interrumpir 2 veces. Denton levantó una sola mano. Gerald guardó silencio inmediatamente. Era la primera vez en 27 años que lo veía callar de esa manera. Los policías locales se colocaron a ambos lados de mis padres. Entonces Denton me miró. «Señorita Morrow, tiene fundamentos suficientes para presentar cargos federales aquí mismo. Podemos iniciar el proceso ahora mismo». Observé a mis padres.
Esperaba sentir rabia, pero no la encontré. Solo algo parecido a la lástima. O quizás simplemente la ausencia total de obligación. No vale la pena perder mi vuelo por ellos. Denton asintió. Conservó la evidencia para los informes oficiales y me acompañó personalmente al carril prioritario de seguridad. No miré atrás. Almohadilla parte 8. Lo que encontraron al volver. Mientras yo cruzaba el Atlántico, todo se derrumbaba en Tennessee. A las 7 de la mañana, Morrow Stable LLC fue disuelta oficialmente por el Estado. Las cuentas bancarias quedaron congeladas. Las líneas de crédito fueron canceladas. Los pagos automáticos fueron rechazados. Cuando Gerald intentó ordenar alimentos de emergencia para el brunch de Amber, el sistema mostró un único mensaje. Entidad disuelta. Contacte a su asesor legal. Los invitados comenzaron a llegar a las 11 de la mañana. Encontraron una cocina impecablemente limpia. Y completamente vacía. Dentro de la cámara frigorífica solo quedaban una lechuga marchita y 2 galones de leche caducada. Mientras Amber intentaba explicar el desastre a sus amigos, Renata llegó con una carpeta amarilla bajo el brazo. Se sentó en la mesa familiar, la misma mesa donde yo había cenado durante 17 años. Y colocó las pruebas frente a todos los familiares que me habían enviado mensajes sermoneándome sobre respeto y deber familiar. Reprodujo la grabación de mi madre. Mostró las firmas falsificadas. Mostró el documento de extorsión. La habitación quedó en silencio. Mi tía, la misma que me había acusado de sufrir una crisis emocional, se levantó y se marchó sin decir una sola palabra. Almohadilla parte 9. Construyendo lo que es mío. Aterricé en Barcelona un martes por la mañana. El aire olía a pan recién horneado y sal marina. Me instalé cerca del barrio gótico. Me matriculé. Asistí a las orientaciones. Conocí profesores que me evaluaban por mi talento y no por cuánto estaba dispuesta a sacrificar. Cuando revisé mi teléfono encontré decenas de mensajes de voz. Mi padre sonaba diferente. Pequeño. Desesperado. Me pidió revertir la disolución. Me pidió hablar con el IRS. Me pidió dinero. Bloqueé ambos números para siempre. Después llegaron las consecuencias. La auditoría fiscal terminó generando más de $80,000 en sanciones personales para mis padres. Los proveedores iniciaron demandas civiles. Perdieron el contrato de arrendamiento de la cocina comercial. Y cuando intentaron demandarme por abandonar el negocio, la abogada Patricia Yuan respondió con una contrademanda por $140,000 en salarios impagos. Su demanda desapareció 48 horas después. Incluso Gerald fue retirado discretamente de varias asociaciones empresariales de Nashville. Donna dejó de asistir a la iglesia donde todos la consideraban un ejemplo de virtud. Y Amber consiguió trabajo. Su primer empleo real. Una panadería. Entraba antes del amanecer. Terminaba oliendo a mantequilla y azúcar. Con los pies adoloridos. Con las manos ásperas. Finalmente conoció la vida que siempre había considerado inferior. Mientras tanto, yo estaba construyendo la vida que siempre había merecido. Almohadilla parte 10. La vista desde aquí. Me gradué en el primer lugar de mi generación. Antes de la ceremonia recibí una caja blanca en mi apartamento. Dentro había una nueva filipina profesional de chef. Algodón egipcio. Perfectamente confeccionada. Sobre el pecho izquierdo, bordado en hilo azul marino, podía leerse. *Chef ejecutiva Celeste Morrow. Pensé en aquel viejo mandil desgastado que había dejado sobre una mesa en Tennessee. Aquel mandil pertenecía a alguien atrapada. Esta chaqueta era diferente. Esta había sido ganada. Renata viajó a Barcelona para mi graduación. Trajo flores. Una botella de cava. Y ningún consejo no solicitado. Eso es una familia de verdad. Hoy dirijo operaciones culinarias para un exclusivo grupo hotelero en la costa mediterránea. Mis mañanas transcurren diseñando menús junto a chefs que respetan mi criterio. Mis noches, a veces, consisten en sentarme frente al mar con una copa de vino mientras el sol desaparece sobre el horizonte. Ya no cargo con resentimiento. No queda espacio para él. Pero si me queda una verdad que tardé 27 años en aprender. El amor no es una deuda que los hijos deban pagar por haber nacido. Nadie posee tu futuro. Nadie tiene derecho a retener tus documentos, vaciar tus cuentas o utilizar tu lealtad para ocultar sus propios fracasos. Si alguien te exige hacerte pequeño para que ellos se sientan cómodos, eso no es amor. No es familia. Es una prisión con un rostro familiar. Los límites no son muros. Son puertas. Y tú tienes la llave. Tú decides quién entra.